y eso nos dio inicialmente un KF ¿de cuánto más o menos? 1,1 inicialmente. 1,1 y después tenemos que Sumarle un 0.2 porque es continuo. Exactamente. 1,1, tuvimos que sumarle 0,2, lo que nos dio un KF de 1,3. Este 1.3 lo multiplicamos por la potencia que es 5 HP. 5 HP, nos dio 6,5. Después con este dato, más la frecuencia de rotación de la máquina motriz, Buscamos la sección entramos a la portable. gráfica y nos dimos cuenta que era sección tipo A. Sección A. Bien, para el paso número 3, nosotros sabemos de acuerdo a las velocidades que este es un sistema reductor o amplificador de velocidad. El reductor, por lo tanto, la polea más pequeña estaría en el lado motriz. Entonces, el diámetro que nos recomiendan ahí como diámetro mínimo estaría en el lado motriz y es de 3 pulgadas para las correas tipo A. Después, ustedes estimaron el diámetro del lado conducido con la formulita, ¿cierto? Y si lo calculamos, nos dio un diámetro en la polea conducida de 7,241 pulgadas. Y acá nosotros teníamos dos diámetros cercanos. De acuerdo a la sección tipo A, tenemos 7 y 8,2. Ustedes probaron las velocidades para poder verificar con cuál de ellas cumplimos esta restricción, que trabajemos sobre 7.25. ¿Con cuál de las dos daba? 7. Que ahí nos da, ¿qué velocidad más o menos? 7.50, ¿cierto? 750. Exacto. Entonces, el diámetro de la polea conducida sería de 7 pulgadas. ¿Ya? Paso número 4, levantamos la distancia tentativa entre los centros de las poleas. ¿Cuánto nos da acá? 1,5 por 10. 15. 15 pulgadas. Después con este dato y los diámetros, ustedes levantaron la longitud primitiva o longitud mínima. ¿Y esa longitud mínima cuánto más o menos nos dio? 45,96. ¿Ya? 45,967, ¿cierto? ¿Por ahí más o menos? Sí. Ya. Con esto vamos a verificar qué correa cumple con esa longitud mínima. ¿Y cuál cumple con esa longitud mínima? La A46. 47,3. Que tiene una longitud de 47,3 como longitud primitiva normalizada. LPN entonces 47,3 pulgadas. Bien, las constantes las levantamos al tiro. Constante A, C y E 2,684, 5,326 y 0,0136. En el paso 6, como consideramos una correa un poquito más larga, tenemos que modificar la distancia tentativa a una distancia real entre centros, cuando ustedes llegaron a un valor de B igual a 126,4 pulgadas. Y la distancia real, recuerden que siempre es levemente superior a la distancia tentativa. Y acá la distancia real, 15,672. ¿cuánto? 15,672. Sí, 15,672 Que es pulgadas. cercano al CT. Bien, cercano al CT está relacionado con ese término. Con este dato nos fuimos a la potencia nominal. Para estimar la potencia nominal Pi. nos falta la velocidad.
La velocidad lineal de la correa, que a usted le dio esta cosa, 1750. 418,93. 418,931 Con 93, perdón. metro partido por minuto. Profe, Dígame. una consulta para la L. ¿Puede ser un valor, por ejemplo, medio 47,3? ¿Puedo usar el 46? El más cercano numéricamente. Ese es el más cercano. ¿Ese da lo mismo si es mayor o menor? Da lo mismo si es mayor o menor. El más cercano solamente numéricamente. Después nos faltaba el KD. El KD lo sacamos con la división de los dos diámetros, con 7 partido por 3. Lo que nos dio 2,33. 2,33, lo buscamos acá en la primera columna. Y el 2,33 estaría acá. 1,3. Y eso estaría asociado a un KD igual a. Anda y máquina. Ya, KD 1,3. No, pero sigue por allá. Con esto ya podíamos evaluar esta formulita. Y esta formulita Hasta ahí y ya, algunos perfecto. datos parciales por ahí para que corroboren solamente. 2,98 por 2,684, 10 elevado a 3, la velocidad que eran 418.931 y todo esto elevado a 0,09. El primer término debería resultar aproximadamente 8,649. El segundo término 8,43 por 5,326 partido por 2,54 multiplicado por 1,13 y eso por el diámetro marginal que es 3. 2,14 exacto, 2,14 y En el cateta si me da 0,255, ¿tomaría el 0,30 o el 0,20? exacto, 0,30 en ese caso. Ese toma el mayor. No, el más cercano numéricamente. Ah, porque esto pasa en 5. Exacto. El último término sería 35,72 por 0,00136 por los 418.931 al cuadrado partido por 10 elevado a 6. 0,085 852 y la velocidad que serían los 418,931 partido por 10 elevado a ya es entonces más o menos 8,649 menos 5,214 menos 0,0852 por los 418.931 dividido 10 elevado a 3. Esto da entonces 1,403 Sí, más o menos. ahí me dio eso. Sí, más o menos. ¿Y la unidad de medida cuál es? HP. HP. 8,649. 10. Veámoslo, a ver. Veámoslo. A ver. Primero, supondría que realice el paréntesis. 10 elevado a 3. 10 elevado a 3. No, 10 elevado solamente. 10 elevado a 3. Ahora voy a hacer el cartón jugando proyecto, weón. Sí. Ya. La raja. Ya que sería 2,684 y por 2,6. Ya. Tenemos entonces la potencia nominal por correa. Esto lo teníamos que corregir. Lo corregimos con las constantes el careta y el KL para la potencia nominal ajustada por correa.
que sacar cateta. Para el cateta. El cateta. Restamos los diámetros, lo dividimos por la distancia real. 7 menos 3 partido por 15.672. Eso a ustedes les resultó 0,2552, ¿cierto? ¿Cuál es el más cercano acá numéricamente en la primera columna? A 0,2552 sería el 30. 0,3. Y por lo tanto, el cateta sería 0,96. 0,96 entonces para el cateta. El KL, ¿con qué valor, con qué término entramos a esa tablita? LPN, exacto, 47,3. ¿Cuál es el más cercano acá? A 47,3. Sería 46 pulgadas y el factor de corrección sería entonces 0,92. 0,92. Multiplicamos entonces 0.96, 0.92 y 1.403. 1,239 HP. Y con esto después ya estimamos el número de correas. Número de correas, la potencia de proyecto, partido por la potencia nominal ajustada. Aquí nos va a dar una cantidad de correas, ¿cierto? Sí. 6 correas, 6.5 dividido 1.239 y nos dio 5,246 correas. ¿Qué sería eso? 6 correas, ¿cierto? Sí. 6 correas. ¿Ya? Cerramos entonces con los elementos mínimos para poder transmitir esto, que serían 6 correas. Tipo A46. Correas A46. Una polea De diámetro 3 pulgadas de diámetro 3 pulgadas. y 6 hileras tipo A. De 6 hileras. Tipo A. Te va mal, te pego. Y una polea de 7 pulgadas. De 6 hileras. Tipo A. Entonces, esos serían los elementos mínimos para poder transmitir la potencia en esta oportunidad. Bien, tenemos entonces las 3 condiciones de restricción de velocidad en el lado conducido. Mayor que fue lo que aplicamos recién, menor que un valor y la condición óptima. Las 3 opciones que nosotros podríamos encontrar en una selección de estos elementos. ¿Ya? Consulta, jóvenes, sobre este caso, sobre esta metodología. Dudas. No, me enredo como más cercano, más aproximado. Por eso la idea es que dejen observaciones. Por eso les decía la tablita, deja ahí que el más cercano numéricamente, que eso que nos podríamos olvidar. Profe, en un supuesto cuando seleccionamos el diámetro y transformamos a revoluciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, en este caso teníamos que Voy a decir 25. por ejemplo, si uno nos da con un diámetro 736 y la otra 722, ¿cuál seleccionamos? Ah, pero que las dos cumplan. Que las dos cumplan no podría ser, porque recuerda que nosotros nos ubicamos siempre entre 2 poleas. Y con una te va a dar por debajo un valor y con la otra te va a dar por sobre. Siempre va a ser uno de las dos. ¿Ya? ¿Qué más, jóvenes? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud al respecto? Otra la inquietud que tengo cuando es reductora o no. ¿Cuándo es reductor? Habíamos llegado a lo mismo, ¿cierto? Que depende de lo que te pida. Habíamos llegado a lo Si te mismo. pide que Sí. no superes eso y te repetes Sí. tiene que ser una reductora. Por lo tanto, tenéis que Bien. multiplicar un poco. Comenzamos, jóvenes, entonces con el procedimiento de selección de las cadenas. Cadena de transmisión de potencia. Las cadenitas. Veamos. Las cadenas, jóvenes,
ya nosotros estuvimos conversando por ahí hace algunas clases atrás las características de cada uno de estos sistemas de transmisión de potencia, con algunas ventajas y algunas desventajas que ustedes me mencionaron por ahí que tienen estos elementos. El sistema de transmisión por cadena básicamente se constituye con dos sprocket o piñones. El nombre normalmente acá en la zona se le indica como sprocket solamente para diferenciarlos de los otros elementos que caen de la araucaria, entonces por eso se puede hablar de piñones, piñones o sprocket. ¿Ya? Si hablamos de sprocket, tendríamos dos sprockets, un sprocket motriz y un sprocket conducido, dependiendo si queremos amplificar o reducir velocidad, igual que en las correas. Pero tenemos una cadena que abraza estos dos elementos y nosotros diferenciamos acá los sprockets no por el diámetro, aunque aparece un diámetro constructivo, pero básicamente acá los vamos a diferenciar por el número de dientes. ¿Ya? Vamos a tener número de dientes Z que ustedes definían antiguamente, posiblemente cuando medían algunos de estos dispositivos. Tenemos el Z, el número de dientes para cada sprocket y una cadena que va a abrazar estos dos elementos. En el funcionamiento, jóvenes, siempre existe un lado más tenso y un lado flojo en las cadenas. Según el sentido de transmisión de potencia, vamos a tener esto que lo vemos desde cuando nosotros en las bicicletas tenemos un lado tenso y un lado flojo. En el sentido de transmisión de potencia, la cadena que se devuelve es el lado flojo y es donde nosotros tenemos que tener un tensor de por medio para que no se nos desarme el conjunto. ¿Ya? Estas cadenas nos tienen diferentes funciones. Las cadenas las podemos utilizar para transmitir potencia, para poder transmitir carga y también como elementos de transporte solamente. Son algunas opciones que nosotros podemos dar a estos dispositivos. La cadena que nosotros vamos a seleccionar en esta oportunidad son las que se utilizan para poder transmitir potencia, pero tienen otras funciones como aquí las estábamos chequeando. Las cadenas las podemos usar para mover, igual que la cinta transportadora, hay cadenas transportadoras, también nos sirven para poder generar alguna función. En algunas aplicaciones nos sirven para poder ir golpeando un elemento o ir pateando un elemento, para ir sacando, no sé, en líneas productivas acerrín o basura también. Entonces tienen diferentes funciones aparte de transmitir potencia. Nosotros nos vamos a quedar con las primeras, que son las correas de transmisión de potencia, y vamos a trabajar específicamente con una marca que existe en las correas de transmisión de potencia, que es la marca Renault Chain, que es la que ustedes sacaron por ahí la hojita y son las que nosotros vamos a utilizar en esta oportunidad. Donde el procedimiento de Renault Chain tiene alrededor de 8 pasos que son bastante rápidos, con los que nosotros podemos levantar las características de los sprockets y las características de la cadena que nosotros vamos a utilizar en una condición. Eso es lo que nosotros vamos a intentar buscar. Igual como lo hicimos con las correas, más que revisar los procedimientos uno por uno, vamos a aplicarlo de inmediato. Así que vamos a chequear el ejemplo número 1 que está por acá, donde para alimentar el procedimiento de selección de cadenas tenemos que levantar los mismos datos que nosotros levantábamos para las correas. Tenemos que levantar los tipos de máquinas, tenemos que levantar las velocidades para poder alimentar esta metodología. Entonces, vamos a ver esos datos que están por acá en el enunciado. El resto, igual como lo vimos antes, es básicamente aplicar la metodología completa de selección de cadenas. Veamos las características de la máquina motriz y de la máquina conducida para poder alimentar esta metodología. Levantemos esas características para poder aplicar los siguientes pasos. Entonces, características de la máquina motriz y características de la máquina conducida en esta oportunidad.
¿Qué queremos conectar en esta oportunidad? ¿Cuáles son las dos máquinas? Un agitador de líquido. Queremos conectar un agitador de líquidos con un Motor eléctrico. Entonces la máquina motriz sigue siendo un motor eléctrico y la máquina conducida sería un agitador de líquidos. Donde la potencia que vamos a transmitir es de 1 kilowatt. Potencia nominal 1 kilowatt. Y la frecuencia de rotación de este motor eléctrico, que va a ser un motor reductor 100 de 100 RPM, ¿cierto? 100 RPM. Y en el agitador queremos lograr una velocidad de 30 RPM. De 30 RPM. Esas serían las características que nosotros tendríamos en esta oportunidad. Para las cadenas no es relevante el tipo de funcionamiento, que sea un funcionamiento continuo o intermitente, no es un dato importante. Veamos entonces. Paso número 1 de este procedimiento de selección. Veamos el paso 1 de las cadenas. En este paso número 1 nosotros tenemos que comenzar con el cálculo de la relación de transmisión. ¿Cómo se realiza el cálculo de la relación de transmisión en cadenas? Mediante estas expresiones, donde nosotros podemos estimar la relación de transmisión con las velocidades y también lo podemos estimar con el número de dientes, ya sea del sprocket motriz o del sprocket conducido, los Z que aparecen por acá mencionados. Al inicio, jóvenes, vamos a estimar esta relación de transmisión con las velocidades de las dos máquinas. Sería entonces acá Nm partido por Nc, 100 partido por 30, para poder estimar la relación de transmisión. Y en este caso, eso resultaría 100 partido por 30, 3,33333. Bien. Esa relación de transmisión que nosotros acabamos de estimar, la vamos a buscar ahora en esta gráfica. Ustedes le pueden montar por ahí el paso 1 en sus hojitas. Vamos a entrar a esta gráfica a buscar esa relación de transmisión que nosotros acabamos de estimar, con algunas restricciones que tiene esta gráfica. ¿Cuáles son las restricciones? Algunas que aparecen por acá declaradas. A nosotros nos recomiendan trabajar siempre con al menos 19 dientes en el sprocket más pequeño. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar siempre de 19 hacia la derecha. A pesar de que eso existe, se recomienda trabajar de aquí en adelante para que la transmisión sea segura. Entonces pueden marcar de inmediato que esta zona es la que nosotros vamos a utilizar. Eso es lo que se recomienda. ¿Ya? Sobre 19, de 19 en adelante. Esta zona es la que vamos a utilizar. A menos que estemos en una condición de alta velocidad o carga impulsiva. Si tenemos esa condición en el funcionamiento, solo en esos casos nosotros vamos a trabajar con la última columna nomás, que sería la de 25 dientes. En una condición general vamos a trabajar sobre 19 dientes, pero si fuesen cargas impulsivas, ahí estamos obligados a trabajar solo con la última columna. ¿Ya? Que son esas observaciones que están ahí en la parte final. En este caso, como no existe carga impulsiva, tenemos que buscar la relación de transmisión que nosotros calculamos acá. Buscamos acá cuál sería la relación de transmisión más cercanas a el 3,33 que nosotros tenemos acá establecido. Puede ser menos 6. En este caso, la restricción, esa pieza no la apunté. ¿Era mayor o menor? ¿Qué nos indicaban con respecto a la velocidad?
La velocidad en el enunciado decía que era de... óptima. Óptima. Ya no, eso no lo había apuntado. Es óptima. Bien, ahí sí. Ahí sí. Entonces, verificamos acá primero cuáles serían las relaciones de transmisión más cercanas a 3,33. ¿Cuáles serían las más cercanas que encontramos por ahí? Tenemos 3,30 o 3,62. Tenemos dos alternativas por lo menos. ¿Cómo sabemos con cuál nos quedamos? Aquí hacemos lo mismo que en las correas. Probamos las velocidades. ¿Cómo probamos las velocidades? Despejando de esta expresión el NC, donde nos podría quedar NC igual a NM partido por la relación de transmisión. Y aquí nosotros podríamos probar las relaciones de transmisión. Aquí le podríamos dar valor al I. Por ejemplo, podríamos estimar acá el NC con, habíamos dicho, lo más cercano, 3,72 y el NC con 3,30. Lo estimamos y verificamos cuál de las dos es la que nos va a servir en esta oportunidad. Si corroboramos eso, NM, que son 100, lo dividimos por 3,62 o por 3,3, nos daría velocidades de 100 dividido 3,62, nos daría 27,624 RPM, y con 3,30, 100 dividido 3,3, nos daría 30,303 RPM. ¿Con cuál de las dos velocidades estamos más cerca a la restricción? Más cerca en este caso a 30 RPM. Con esta que está acá abajo, ¿cierto? Son 3,3. Por lo tanto, mediante esa revisión, nosotros podemos confirmar que la relación de transmisión que nos sirve, que nosotros vamos a denominar relación de transmisión normalizada, el IN, sería en este caso 3,3, porque con esa cumplimos la restricción de velocidad que nosotros teníamos por acá. Dígame. Disculpe, me perdí un poquito. ¿La relación de transmisión la buscamos por el número más parecido acá en la tabla? El más cercano. El más cercano. Más cercano a 3,33, verificamos que era 3,3 o 3,62. Cualquier valor sobre 19 dientes nos podría servir, pero eso era lo más cercano a toda la tabla. Cuando nosotros nos damos cuenta que 3,3 es la que cumple con las restricciones, 3,3 acá está relacionado con el número de dientes de los sprockets. Nos dice acá que 3,3 considera un número de dientes del sprocket motriz de 23 y un número de dientes del sprocket conducido de 76. ¿Ya? Eso viene siendo como el diámetro mínimo, ¿Ah? el de 6 en vez. Claro, que en este caso son los números de dientes. Entonces, con esta relación de transmisión está relacionada el Z motriz, que en este caso sería de 23, y el Z conducido, que sería de 76. Entonces, del paso número 1, nosotros tenemos que obtener los números de dientes que vamos a utilizar a continuación. El número de dientes del sprocket motriz y el número de dientes del sprocket conducido. ¿Ah, ese no es el número de dientes? ¿Ah? ¿Ese no es el número de dientes? Ese es el diámetro. Pero, No, número de dientes. por ejemplo, el Z23, ¿qué viene siendo? Z23, número de dientes. Ah, número de dientes. 23 dientes el sprocket motriz y el sprocket conducido tendría 76 dientes. De esa manera nosotros logramos esta relación de transmisión. ¿Ya? Ese es el resultado del paso número 1. Número de dientes de los dos sprockets. ¿Ya? Bien. Paso número 2. Paso número 2. Y el paso número 2, a ver, para avanzarlo un poquitito. Espera.
Paso 2, paso 2. Ahí 3,3. 3,3. Ah, 3 o 30 es lo mismo. 3,3 o 3,30. Y elegimos El 3,3 porque con 3,3 nos dio la velocidad más cercana que sería la 30,306. Exacto. En el paso número 2 también tenemos que estimar, jóvenes, la potencia de proyecto. La potencia de proyecto se estima en función de dos factores de corrección. El primer factor es el factor de aplicación, que lo vamos a obtener cruzando la máquina motriz y la máquina conducida, solo con esta tablita. A este valor no hay que sumarle nada, automáticamente nosotros lo sacamos. Si buscamos acá las dos maquinitas, motor eléctrico, acá en la parte superior, y por acá tenemos que buscar el agitador de líquidos. La 1. ¿Qué nos daría en este caso? Al cruzar los dos, agitador y motor, 1. Esto que está acá arriba, jóvenes, el encabezado, lo que está por ahí, son solamente conclusiones de las máquinas, pero no son tan relevantes para nosotros. Ahí quiere decir que son de funcionamiento solo algunas, otras medianamente impulsivas, etc. Nosotros aquí solamente vamos a cruzar las dos máquinas, máquina motriz y máquina conducida. De eso nos permite obtener el factor de aplicación F1, que en este caso sería 1, ¿cierto? F1 va a ser igual a 1. Pillamos la tabla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Con ese factor, ahora tenemos que buscar el factor del diente. Para el factor del diente, también ustedes tienen otra tabla por ahí. Esta tablita que está acá. ¿Cómo sacamos el factor del diente? Con el número de dientes del sprocket motriz. El Z motriz a nosotros nos dio en el paso anterior 23. 23. Dividido 19. No, primero ocupamos la tabla. 23 lo encontramos por acá y el F2 sería en este caso 0,83. Si no estuviera el número de dientes aquí en la tabla, utilizamos esa fórmula. Pero si está, lo sacamos solamente por tabla, que sería en este caso 0,83. Sería nuestro F2. El F2 sería 0,83. Con este término podemos determinar la potencia de proyecto, que sería la multiplicación de la potencia nominal, que acá en este procedimiento, jóvenes, la potencia se trabaja en kilowatts, ya en el sistema internacional. En este caso sería 1 kilowatt multiplicado por F1, que es 1, y multiplicado por F2, que sería 0,83. Lo que nos daría en esta oportunidad 0,83 kilowatts. ¿Ya? Entonces tendríamos la potencia de proyecto para este caso. Solamente multiplicando los tres términos, nosotros automáticamente sacaríamos este valor. Bien. ¿Y hasta dónde me interesa llegar hoy día? Que sería el paso 3 solamente. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Me interesa que veamos las características de esta gráfica. En esta gráfica aparecen tres datos. Aparece el tipo de cadena que nosotros queremos usar, el paso de la cadena, y también aparece el tipo de lubricación que se requiere para esa cadena. ¿Dónde aparece esa información? Por acá, jóvenes, aparece simple, dúplex o triplex. Eso quiere decir una cadena simple, que es una cadena de una hilera, una cadena doble, 2 hileras, una cadena triple de 3 hileras. La más común y lógicamente la más barata es la cadena simple, la que tiene una hilera o equivalente a lo que nosotros vemos en la bicicleta, solamente
para trabajar con una hilera de dientes también en los sprockets. Pero también tenemos cadenas más complejas que pueden ser doble o triple. Nosotros, para efecto de nuestro ejercicio, siempre vamos a trabajar con la cadena más barata, que sería la cadena simple. Pero también están las otras alternativas para poder trabajar. Nosotros vamos a quedar con esta columna solamente con cadena simple. Por acá aparecen, jóvenes, los pasos de la cadena. Aquí está, el área del paso de 8 milímetros, aquí está el área del paso de 3/8, por acá están las cadenas de media pulgada de paso, por acá están las cadenas de 5/8 de paso, y así sucesivamente todas están acá definidas. En la otra dirección aparece la lubricación. Por aquí está la lubricación de tipo manual, donde nosotros cada cierto tiempo podemos pasar a aplicar una cantidad de lubricante. Por acá está la lubricación de goteo. Por acá está la lubricación de baño de aceite, donde la cadena tiene que pasar en algún minuto por una porción de aceite. Y la última, que sería la de chorro de aceite, donde tenemos que inyectarle lubricante a la cadena. Serían las 4 condiciones que nosotros tenemos de lubricación. Toda esa información está contenida en esta gráfica. ¿Con qué datos vamos a entrar? Vamos a ingresar con la frecuencia de rotación de la máquina motriz, que sería el NM, y también con la potencia de proyecto del paso anterior. Potencia de proyecto que está por acá y frecuencia de rotación que está en la parte inferior. Veamos en este caso, para llegar hasta acá al menos en este ejercicio. Veamos. Para este caso vamos a ingresar con 100 RPM y con la potencia de proyecto que es de 0,83. Una correa con lubricación de tipo manual. Ya, si la cruzamos sería 100, nos vamos aquí para arriba y 0,83 estará, bueno, casi 0,8, prácticamente sería 0,83. Estaríamos como por ahí, ¿cierto? Sí. Ya. Por ahí nos vamos a ubicar, en esa zona. Donde todavía nos vamos a mantener en la zona de media pulgada, que sería todo este paso, media pulgada o 12,7 milímetros de paso. ¿Ya? Siempre va a estar la equivalencia en pulgadas y en milímetros que nosotros vamos a utilizar para las cadenas. En este caso, entonces, al cruzar los dos parámetros, el paso primero tenemos que indicar el tipo de cadena. Vamos a utilizar una cadena simple o de una hilera. Una cadena simple donde el paso, ustedes me acaban de decir que es de 12,7 o media pulgada. Y la lubricación en ese caso Manual. sería manual. Lubricación manual. Esa es la información que se levanta en el paso número 3. Tipo de cadena, paso de la cadena y lubricación que nosotros vamos a utilizar. Por acá, jóvenes, aparecen los otros pasos también que pueden que estén borrazos, jóvenes, en la gráfica. Lo pueden repasar. Acá tenemos 8 milímetros. 8 milímetros pulgadas, ¿cuánto sería? ¿Cuál es la equivalencia de 8 milímetros pulgadas? 2,54. Pero en fracción de pulgada serían 5,16, ¿no? 5,16, 8 milímetros, 3/8, 9,525, media pulgada, 12,7, 5/8, 15,875, 3/4, 19,05, 1 pulgada, 25,4 y así sucesivamente. Esos son los pasos que nosotros tenemos de cadena, que sería en ese caso la distancia entre un diente y otro, que es lo que nosotros tendríamos acá establecido. Ya, esos 3 datos son los que nosotros vamos a levantar entonces: tipo de cadena, paso y lubricación en esta gráfica. ¿Ya? Y el resto lo continuamos el día. Profe, en este caso sería de media pulgada entre
¿Ah? Sería de media pulgada entre dientes. La distancia entre dientes, claro. Entre eslabones Los sería. picos, Ya, jóvenes. Lo retomamos entonces el día lunes. Y no traemos la tablita. Y el lunes martes.